El zumbido del metro era una nana monótona que adormecía la ciudad, pero no a Clara Fuentes. A sus 23 años, sentía el peso del día como una capa de plomo sobre sus hombros. Cada sacudida del vagón, una punzada de agotamiento que le recordaba su lugar en el mundo. Apoyada contra el cristal frío, las luces de Madrid se deslizaban como lágrimas de neón, un espectáculo vibrante y ajeno a la palidez de su propia existencia. Trabajaba como secretaria ejecutiva en Valois Corp, un gigante financiero que devoraba sueños con la misma facilidad con que ella archivaba informes. En su interior, un silencio profundo, un vacío que el estruendo de la metrópolis no lograba llenar. Era un fantasma eficiente, una pieza funcional en un engranaje que la ignoraba, cargando con una inocencia que no era una elección, sino el muro que la protegía de un mundo que solo sabía arrebatar. ¿Qué secreto esconde un alma tan pura en el corazón de un imperio despiadado? ¿Y qué sucederá cuando el dueño de ese imperio fije su mirada en ella? Quédate hasta el final para descubrir la revelación que lo cambiará todo. Y no olvides suscribirte y comentar qué crees que la atormenta. Su vida era un guión escrito por otros, una partitura que interpretaba con precisión metódica, pero sin sentir la música. Cada mañana se vestía con una sobriedad estudiada, convirtiéndose en una sombra pulcra que se deslizaba por los pasillos de cristal y acero pulido de la Torre Valois. Su escritorio era un altar al orden, un reflejo de la jaula mental en la que habitaba. Respondía llamadas con una voz neutra, organizaba agendas imposibles y anticipaba las necesidades de ejecutivos que nunca recordaban su nombre. Era invisible, y en esa invisibilidad había encontrado una forma perversa de seguridad. Observaba el mundo del poder y la ambición desde detrás de una barrera, como una espectadora en un teatro cuyo drama nunca la salpicaba. Sin embargo, en la quietud de las horas extra, cuando el edificio se vaciaba, sentía el eco de su propia soledad rebotando en las paredes de aquel imperio que, sin saberlo, también era su prisión. La virginidad de Clara no era una medalla de pureza ni una convicción religiosa. Era una armadura forjada en el fuego de la decepción. Creció viendo las ruinas en que se convirtió su madre después de que su padre se marchara. Un abandono que dejó un cráter emocional en el centro de su familia. Para Clara, la intimidad se había convertido en sinónimo de vulnerabilidad, el preludio de una pérdida inevitable. El acto de entregar el cuerpo era en su mente, entregar el poder, abrir una puerta que alguien más podría cerrar de un portazo, dejándola a la intemperie como a su madre. Por eso se había refugiado en la timidez, en una distancia cortés que mantenía a raya cualquier posible conexión. Era una elección nacida del miedo, un pacto silencioso con la soledad para proteger un corazón que sentía demasiado frágil para arriesgarse a ser roto una vez más. El modesto piso que compartía en un barrio obrero era tan impersonal como una habitación de hotel. Las paredes blancas, desnudas de fotografías o recuerdos, reflejaban el estado de su alma. Un espacio limpio, ordenado, pero deshabitado de vida propia. Por las noches, se sentaba junto a la ventana, contemplando el horizonte de Madrid, una ciudad que prometía todo, pero que a ella solo le exigía. Sentía un anhelo sin nombre, una sed de algo que no podía definir. Era la sensación de estar viviendo una vida prestada, una existencia de tránsito hacia un destino que no era el suyo. El salario que ganaba con tanto esfuerzo se iba casi íntegramente en el alquiler y en el costoso tratamiento de su madre, dejándola sin margen para un capricho, un viaje o un simple café con amigos. Su juventud se consumía en un ciclo de deber y cansancio, un sacrificio silencioso que nadie parecía valorar realmente. La voz de su madre al otro lado del teléfono era un recordatorio diario de sus cadenas. Cada llamada comenzaba con una pregunta sobre su salud, pero rápidamente derivaba en una letanía de preocupaciones económicas, de facturas médicas y del miedo a una recaída. Clara escuchaba en silencio, asintiendo a un interlocutor que no podía verla, mientras el nudo de la culpa se apretaba en su garganta. Amaba a su madre con una devoción filial inquebrantable, pero ese amor se había convertido en una deuda impagable.
Se sentía responsable no solo de su bienestar físico, sino también de su frágil estado emocional. Cualquier atisbo de felicidad personal, cualquier pensamiento egoísta, era aplastado de inmediato por el peso de esa obligación. Era la hija perfecta, la proveedora infalible, pero en el proceso, la mujer que podría haber sido se desvanecía un poco más cada día. A veces, al caminar de vuelta a casa, se detenía. Veía a través del cristal de un bar a un grupo de jóvenes riendo, sus rostros iluminados por una despreocupación que a ella le parecía de otro planeta. Escuchaba la música que se escapaba de una puerta abierta. Sentía el pulso de la vida nocturna de la ciudad y una punzada de melancolía la atravesaba. Era el dolor fantasma de una vida no vivida, de las experiencias que se le negaban. Se preguntaba cómo sería sentir la emoción de un primer beso, la calidez de una mano entrelazada con la suya, o la simple libertad de tomar una decisión que solo le afectara a ella. Estos momentos de anhelo eran fugaces, rápidamente sofocados por la autodisciplina. No podía permitirse soñar. Los sueños eran un lujo, y su vida estaba construida sobre la base austera de la necesidad. Al final del día, frente al espejo del baño, Clara se observaba con una mirada crítica y distante. Veía un rostro pálido, unos ojos grandes y serios que guardaban más de lo que mostraban, y una postura encogida, como si pidiera disculpas por existir. No reconocía a la chica que le devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la joven que una vez leyó novelas de aventuras y soñó con viajar por el mundo? Se había perdido en algún lugar entre las hojas de cálculo y las recetas médicas. Su cuerpo era un territorio inexplorado, un mapa en blanco cuyas fronteras ella misma había trazado con miedo. Era consciente de su propia fragilidad, pero también de una fuerza latente, una corriente subterránea de deseo y rebeldía que permanecía dormida. Vivía en un estado de suspensión, esperando una señal, un temblor, algo o alguien que finalmente rompiera el delicado y opresivo equilibrio de su existencia. El barrio de Clara, un laberinto de fachadas de ladrillo visto y ropa tendida en los balcones, la recibía cada noche con una familiaridad asfixiante. Era un mundo a años luz de la elegancia aséptica de la Torre Valois, un ecosistema de supervivencia donde el olor a fritanga se mezclaba con el murmullo de las televisiones de los vecinos. Al salir de la boca del metro, el aire cambiaba, se volvía más denso, cargado con las preocupaciones de miles de vidas como la suya. Cada portal era una historia de facturas y sueños aplazados. Cada ventana iluminada, un recordatorio de que estaba anclada a una realidad de la que no podía escapar. Madrid, la ciudad de las oportunidades, para ella se reducía a este puñado de calles grises que actuaban como los barrotes invisibles de su celda, un lugar que la protegía y la condenaba en la misma medida. El piso que compartía con una estudiante de enfermería era un santuario de silencio y límites no hablados. Su compañera, siempre ausente entre turnos de noche, y una vida social que a Clara le parecía de una complejidad inalcanzable, era poco más que un nombre en el contrato de alquiler. La habitación de Clara era un reflejo de su alma, ordenada hasta la obsesión, impersonal, con las paredes desnudas y los pocos libros apilados por orden alfabético. No había fotos ni recuerdos, ni nada que delatara una vida más allá del deber. Era un espacio de tránsito, una estación de paso donde solo se permitía descansar pero nunca vivir. Por la noche, el único sonido era el goteo de un grifo en la cocina, un metrónomo que marcaba el lento y monótono pasar de su juventud, cada gota un segundo perdido. La llamada de su madre llegaba puntualmente a las 9, un ritual que anclaba su día en la obligación. La voz al otro lado, frágil y teñida de una dulzura manipuladora, tejía una red de la que Clara no sabía cómo zafarse. ¿Has comido bien, hija? No te olvides de que tienes que estar fuerte. La conversación siempre orbitaba en torno a su salud, a los nuevos medicamentos, a la próxima visita al especialista, todo ello sutilmente entrelazado con el coste que suponía. Cada palabra era un recordatorio de su deuda, no solo económica sino moral. Clara respondía con monosílabos tranquilizadores, dibujando círculos invisibles en la mesa de la cocina, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad le oprimía el pecho. Colgaba el teléfono sintiéndose exhausta,
como si acabara de correr una maratón emocional de la que siempre salía perdedora. El recuerdo de su pueblo en Castilla era un paisaje agridulce en su memoria, un lugar de horizontes abiertos que, paradójicamente, se había sentido más claustrofóbico que la propia Madrid. Allí todo el mundo conocía su historia, la hija de la mujer abandonada, la niña seria que cargaba con el peso de una adultez prematura. Había huido de las miradas de compasión y de los susurros en la plaza del pueblo, creyendo que el anonimato de la gran ciudad sería su liberación. Sin embargo, pronto descubrió que solo había cambiado una jaula por otra más grande y solitaria. Madrid no juzgaba su pasado, pero a cambio le exigía el futuro. La promesa de una nueva vida se había desvanecido, reemplazada por la cruda realidad de un exilio autoimpuesto, donde el único propósito era enviar dinero a casa para mantener a flote los fantasmas que había dejado atrás. La tiranía de los números gobernaba su existencia. Cada fin de mes, Clara se sentaba frente al ordenador, la pantalla del banco online iluminando su rostro con una luz fría y azul. Era un ejercicio de pura matemática de la supervivencia. Observaba cómo su sueldo, que parecía una cifra considerable sobre el papel, se desvanecía en una cascada de débitos automáticos. El alquiler, las facturas, el seguro médico de su madre, la transferencia mensual que era su salvavidas y la soga de Clara. Lo que quedaba era una cantidad irrisoria, un insulto a sus 80 horas semanales de dedicación. No había espacio para el ocio, para un vestido nuevo, ni siquiera para la fantasía de unas vacaciones. Vivía en un perpetuo estado de contención, administrando la miseria con la precisión de un contable, sintiendo que su vida era una hoja de cálculo que nunca cuadraba a su favor. Su madre, en sus momentos de mayor optimismo, dejaba caer comentarios sobre los hijos de las vecinas, jóvenes que se casaban y sentaban la cabeza. Un buen hombre te daría tranquilidad, Clara. Alguien que te cuide, le decía sin darse cuenta de la ironía. Para Clara, la idea del matrimonio no era una promesa de seguridad, sino otra forma de servidumbre. Veía a su alrededor relaciones basadas en la conveniencia, en el miedo a la soledad o en la presión social, y sentía un rechazo visceral. Su madre, a pesar de haber sido víctima de un mal amor, seguía creyendo en ese cuento de hadas tradicional como única salida para una mujer. Esta expectativa se sumaba a la carga de Clara, que no solo debía ser una hija abnegada y una proveedora, sino también una candidata presentable en un mercado matrimonial que le resultaba ajeno y hostil. A veces, la rutina se rompía con una imagen, un destello de una vida paralela que la golpeaba con la fuerza de un puñetazo. Una tarde, al pasar por el Parque del Retiro, vio a una pareja de su edad tumbada en la hierba, riendo, leyéndose en voz alta, ajenos al mundo. Sus gestos, la forma en que él le apartaba un mechón de pelo de la cara, la manera en que ella apoyaba la cabeza en su pecho, desprendían una intimidad y una despreocupación que a Clara le parecieron tan exóticas como un idioma extranjero. Se detuvo un instante, oculta tras el tronco de un árbol, sintiendo una punzada de envidia tan aguda que le cortó la respiración. Era el dolor de saber que existían universos de afecto y conexión a los que ella no tenía acceso, mundos que solo podía observar desde una distancia segura e insalvable. La culpa era su compañera más fiel, una sombra que se alargaba con cada pensamiento egoísta. Había sido educada en la creencia de que el sacrificio personal era la máxima expresión del amor y la virtud. Cualquier deseo propio, por pequeño que fuera, era inmediatamente catalogado por su conciencia como una traición. ¿Cómo podía pensar en ir al cine cuando su madre necesitaba una nueva tanda de medicamentos? ¿Cómo podía permitirse soñar con un viaje cuando cada céntimo contaba para la próxima factura del especialista? Esta lógica implacable la mantenía encadenada a un perpetuo estado de autonegación. Se había convencido a sí misma de que no necesitaba nada, de que su felicidad residía únicamente en el bienestar de su madre. Era una mentira piadosa, que se repetía hasta creérsela, un mecanismo de defensa para no derrumbarse bajo el peso de su propia vida no vivida. En una ocasión, se encontró frente al escaparate de una librería, atraída por la portada de una novela de viajes.
Durante un instante de locura, se vio a sí misma entrando, comprando el libro y pasando la noche leyendo sobre lugares lejanos y exóticos. Fue un impulso fugaz, un pequeño acto de rebelión que duró apenas unos segundos. La imagen de la cara preocupada de su madre se superpuso a la del libro, y el deseo se marchitó. Se alejó del escaparate con el paso rápido, como si huyera de la escena de un crimen. Esa noche, en su cama, la ausencia de aquel libro se sintió más pesada que cualquier objeto físico. Era el peso de otra puerta cerrada, otra pequeña libertad sacrificada en el altar del deber. Comprendió que su prisión no solo estaba construida con obligaciones externas, sino también con los barrotes que ella misma forjaba con su miedo y su sentido de la responsabilidad. Desde la ventana de su habitación, el skyline de Madrid se erigía como una promesa inalcanzable. Las luces de los rascacielos, incluyendo la imponente torre Valois donde pasaba sus días, parpadeaban en la distancia como joyas frías e indiferentes. Ya no las veía como lágrimas de neón, sino como un desafío, un recordatorio constante de la distancia entre el mundo al que servía y el mundo al que pertenecía. Estaba atrapada entre dos realidades, sin ser parte de ninguna. Era una pieza fundamental en el funcionamiento de un imperio que la trituraría sin pensarlo, y la única esperanza de una familia que la consumía lentamente. El sentimiento de aprisionamiento era total, una sensación física de falta de aire. No lo sabía aún, pero estaba en el punto de quiebre, preparada para una vida que no deseaba, y desesperadamente lista para cualquier cosa o cualquier persona que le ofreciera una salida. El nombre de Damián Valois era un eco en los pasillos de la corporación, una fuerza que se sentía pero que rara vez se veía. Era el fantasma en la máquina, el arquitecto de la Torre de Cristal, cuyo despacho en la última planta se asemejaba a un Olimpo moderno e inaccesible. Su presencia se manifestaba en el silencio tenso que caía en una sala de reuniones cuando su nombre era invocado, o en la oleada de eficiencia febril que se apoderaba de la planta cuando circulaban rumores de su llegada. Clara lo había construido en su mente como una deidad corporativa, una entidad abstracta e implacable, el motor invisible de un imperio que funcionaba con la precisión fría y perfecta de un reloj suizo. Nunca lo había visto en persona. Solo había sido la receptora anónima de sus directivas, la transcriptora de sus dictados y la organizadora de una agenda que pertenecía a un hombre que parecía no necesitar dormir ni comer. Para ella, no era una persona, sino un concepto, el poder en su estado más puro, distante e inalcanzable. Entonces, un martes por la tarde, el mito se hizo carne. Las puertas del ascensor privado se abrieron con un siseo casi inaudible, un sonido que Clara había oído 1000 veces, pero que en ese instante pareció un telón rasgándose. Damián Valois salió, y el aire en la vasta oficina de planta abierta pareció solidificarse, cristalizarse a su alrededor. No era simplemente alto, era una presencia que devoraba el espacio, enfundado en un traje a medida de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz. Sus rasgos eran afilados, como tallados en mármol por un escultor impaciente, con una boca permanentemente fijada en una línea de control absoluto. Pero eran sus ojos los que contaban la verdadera historia, un gris tan profundo y gélido como un mar en invierno, un espejo que no reflejaba nada más que una vasta y agotada desolación. Clara, paralizada tras su monitor, sintió como si la temperatura de la planta entera hubiera descendido varios grados. Un invierno repentino en pleno corazón de Madrid. La noche había teñido el cielo de un azul cobalto, salpicado por el oro y el platino de las luces de la ciudad. La planta 45 de la Torre Valois era un desierto de escritorios dormidos y pantallas negras. Solo una lámpara, la de Clara, proyectaba un círculo de luz solitaria. Se había quedado para finalizar un informe trimestral, una tarea más en su interminable ciclo de deberes. El silencio del edificio era su compañero habitual, una quietud expansiva que le permitía concentrarse, pero esa noche se sentía diferente, más denso, cargado de una electricidad latente. Fue entonces cuando lo escuchó. El sonido de unos zapatos caros sobre el mármol del vestíbulo, un ritmo lento, medido y deliberado que se acercaba a su pequeña isla de luz. Su corazón dio un vuelco doloroso.
una mezcla de sorpresa y una aprensión casi reverencial. Sin necesidad de girarse, supo exactamente quién era. Damián Valois se detuvo frente a su escritorio, una silueta imponente recortada contra el deslumbrante tapiz de la ciudad nocturna que se extendía a sus pies. No pronunció palabra al principio, simplemente la observó con una intensidad que la despojó de su invisibilidad. Clara sintió su mirada como un peso físico, un escrutinio que parecía atravesar las capas de profesionalidad y eficiencia para examinar el núcleo mismo de su ser. Levantó la vista lentamente, sus ojos encontrándose con los de él por primera vez. El impacto fue eléctrico, una colisión silenciosa de dos galaxias opuestas. En su rostro, ella vio la fatiga oculta bajo la máscara de poder, las finas líneas de tensión alrededor de sus ojos que hablaban de innumerables noches en vela. Él, a su vez, pareció genuinamente sorprendido de encontrarla allí, una pequeña vela ardiendo obstinadamente en la vasta oscuridad de su imperio. El tiempo quedó suspendido en ese instante de reconocimiento mudo. «Fuentes», dijo él, y su apellido en sus labios sonó extraño, formal, despojado de la familiaridad anónima con la que lo oía a diario. Su voz era un barítono grave y controlado, una frecuencia que no necesitaba elevarse para imponer una autoridad absoluta. Era el sonido del poder acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. «¿Qué hace aquí tan tarde?». La pregunta no contenía un ápice de curiosidad o preocupación. Era una constatación, casi una acusación velada por una infracción no escrita. Clara tragó saliva, sintiendo la garganta áspera y seca. Todo el manual de la secretaria perfecta se desvaneció de su mente. Quería responder con la eficiencia pulcra de siempre, pero solo pudo articular una respuesta simple, casi un susurro. «Terminando el informe de la auditoría, señor». Su propia voz le pareció débil, infantil, una nota discordante en la sinfonía de dominio que él representaba. Él asintió con una lentitud casi imperceptible, su mirada abandonando la de ella para realizar un barrido analítico de su escritorio. Se detuvo en la pila de documentos perfectamente alineados, en los bolígrafos ordenados por color, en la ausencia total y absoluta de cualquier objeto personal. Era un espacio de trabajo que gritaba eficiencia, control y un anonimato casi monástico. Sin embargo, su escrutinio no se sintió invasivo, sino descifrador, como si estuviera leyendo un código complejo. Clara contuvo la respiración, sintiéndose juzgada no por su trabajo, sino por su propia esencia, por la vida ordenada y vacía que su escritorio reflejaba con tanta fidelidad. Por un instante, Damián pareció ver más allá de la empleada. Vio la disciplina férrea, la contención emocional, la jaula que ella misma había construido y que él de alguna manera reconocía como un paisaje familiar. Su mirada volvió a posarse en ella, pero esta vez era diferente. Menos la de un jefe a una empleada, y más la de un hombre observando a una mujer. Se fijó en la tensión casi imperceptible de sus hombros bajo la blusa sobria, en la forma en que sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que aferraba un bolígrafo, como si fuera un ancla en medio de una tormenta invisible. Vio la fatiga no solo en sus ojos, sino en el leve temblor de sus párpados. «Ese informe podía esperar hasta mañana, Fuentes», dijo, y por primera vez su tono no fue de mando, sino de una observación neutra que, sin embargo, contenía un matiz inesperado. No era amabilidad, ciertamente no era preocupación, era algo más complejo y desconcertante. Un reconocimiento. El reconocimiento de una dedicación que rozaba la autoaniquilación, un territorio de sacrificio que él conocía íntimamente. Clara no supo qué responder. Un simple «gracias» o un «no es nada» parecían respuestas triviales, inadecuadas para la densidad del momento. El silencio se estiró entre ellos, un vacío cargado de todo lo que no se decía. El zumbido casi inaudible de los sistemas de ventilación era el único sonido que rompía la quietud. Damián no se movía, simplemente la miraba, y en esa mirada Clara percibió una extraña dualidad. Vio al depredador calculando a su presa, pero también vislumbró una soledad tan profunda y vasta como el cielo nocturno que se extendía tras él. Fue una conexión fugaz, un destello de vulnerabilidad en el hombre más poderoso que había conocido. Él fue el primero en desviar la mirada, un gesto casi imperceptible que rompió el hechizo.
Se giró dándole la espalda y por un segundo ella sintió una extraña e ilógica punzada de pérdida. «Buenas noches». «Fuentes», dijo él sin volverse, su voz ya de regreso a su tono distante y autoritario de siempre. Y con eso reanudó su camino hacia su despacho, sus pasos resonando en el silencio como el eco de una sentencia irrevocable. La puerta de su oficina se cerró con un clic suave pero definitivo, sellando de nuevo la infranqueable distancia entre sus dos mundos. Clara se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, un pájaro asustado contra sus costillas. El aire a su alrededor todavía parecía vibrar con la energía de su presencia. El rastro de su colonia, una fragancia sutil y costosa a madera y cuero, permanecía en el ambiente como un fantasma. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmar la tormenta que se había desatado en su interior. Ya no estaba sola. La conciencia de su presencia al otro lado de esa puerta lo cambiaba todo. Intentó volver al informe, pero las cifras y las palabras danzaban sin sentido frente a sus ojos. La imagen de Damián Valois estaba grabada a fuego en su retina. La frialdad de su mirada, la sombra de un cansancio ancestral, el poder que emanaba de cada uno de sus poros como un campo de fuerza. El hombre que había sido una leyenda abstracta se había materializado, y la realidad era infinitamente más compleja, magnética y peligrosa de lo que jamás había imaginado. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un temblor que no tenía nada que ver con la temperatura de la oficina. Era una mezcla de miedo y una curiosidad prohibida, una atracción fatal hacia la oscuridad que había vislumbrado en sus ojos. Miró hacia la puerta cerrada de su despacho y comprendió con una certeza aterradora que algo fundamental en el precario equilibrio de su vida acababa de romperse para siempre. Los días que siguieron a aquel primer encuentro transformaron el aire de la oficina en un campo magnético. La presencia de Damián Valois ya no era un concepto abstracto, sino una fuerza tangible que alteraba la atmósfera a su paso. Clara se volvió hiperconsciente de cada uno de sus movimientos, el sonido de sus pasos en el pasillo, el murmullo de su voz en una llamada, la sombra que proyectaba al pasar junto a su cubículo. Ya no era invisible para él. A veces sentía su mirada sobre ella mientras trabajaba, un escrutinio silencioso que la hacía sentir expuesta, vulnerable, como si pudiera leer los pensamientos que ella se esforzaba tanto en reprimir. Una tensión sutil pero persistente se instaló entre ellos, un hilo invisible que vibraba con una energía desconocida, una mezcla de aprensión y una expectación que la aterrorizaba y la atraía a partes iguales, alterando para siempre la monótona seguridad de su rutina. Las noches de trabajo solitarias se convirtieron en un ritual no hablado. Él se quedaba en su despacho mucho después de que el resto de los empleados se hubiera marchado, y ella, con la excusa de informes urgentes, permanecía en su puesto. No hablaban, pero el conocimiento de la mutua presencia al otro lado de la pared creaba una intimidad extraña y prohibida. Era una compañía silenciosa, una vigilia compartida en la cima del mundo. A veces, él salía de su oficina para servirse un vaso de agua, y su recorrido lo llevaba inevitablemente a pasar frente al escritorio de Clara. No se detenía, no decía nada, pero su mirada se encontraba con la de ella por un instante fugaz, un reconocimiento mudo en la quietud de la noche que era más elocuente que cualquier conversación. Esos momentos se convirtieron en el epicentro de la jornada de Clara, pequeños seísmos que sacudían los cimientos de su mundo controlado. Una noche, mientras ella organizaba unos documentos, se le cayó una carpeta, esparciendo un centenar de hojas por el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba allí, agachándose a su lado para ayudarla a recogerlas. Sus manos se rozaron al alcanzar el mismo folio, un contacto accidental que envió una descarga eléctrica a través del cuerpo de Clara. El calor de su piel contra la suya fue un shock, una sensación tan vívida y real que le cortó la respiración. Levantó la vista asustada y se encontró con sus ojos a escasos centímetros de los suyos. En la penumbra de la oficina, la máscara de frialdad de Damián pareció resquebrajarse por un instante, revelando una sorpresa y una intensidad que la dejaron sin aliento. Se quedaron así, suspendidos en el tiempo,
rodeados por el desorden de los papeles, en un silencio cargado de posibilidades peligrosas. Él fue el primero en apartarse, rompiendo el contacto con una brusquedad que parecía autoprotectora. Se puso en pie y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Clara dudó un segundo antes de aceptar, y cuando sus dedos se entrelazaron con los de él, sintió la fuerza contenida en su agarre, una firmeza que era a la vez protectora y posesiva. Una vez de pie, soltó su mano como si quemara. «Tenga más cuidado, Fuentes», dijo su voz ronca, casi un reproche. Pero el reproche no era para ella, sino para sí mismo, por la brecha que se había abierto en su armadura. Se dio la vuelta y regresó a su despacho sin decir una palabra más, dejándola temblando, con el pulso desbocado y la sensación de su tacto grabada a fuego en la piel, una marca imborrable que su cuerpo se negaría a olvidar. Para Damián, Clara se había convertido en una perturbación en su universo ordenado y predecible. La observaba desde la seguridad de su despacho, a través de las paredes de cristal, y veía en ella una quietud, una integridad que le resultaba a la vez fascinante y exasperante. No entendía su dedicación silenciosa, su falta de ambición aparente, su capacidad para existir en un entorno tan depredador sin ser corrompida por él. Se encontraba a sí mismo buscando pretextos para salir de su oficina, para cruzar su campo de visión, solo para confirmar que seguía allí, una constante serena en su mundo caótico. Su presencia era un recordatorio de un tipo de pureza que él creía extinta, una cualidad que lo atraía y lo repelía en la misma medida, porque amenazaba con despertar emociones que había enterrado hacía mucho tiempo junto a los restos de un coche destrozado en una carretera solitaria. La tranquilidad de este tenso equilibrio se rompió cuando Damián inició una de sus maniobras más agresivas. La OPA hostil para absorber Industrias Soler, una empresa familiar de componentes tecnológicos con más de 50 años de historia. Para él, era solo un movimiento estratégico, una pieza más en el tablero de ajedrez corporativo. Para Clara, que transcribía las actas de las reuniones y organizaba los documentos de la operación, cada palabra era una puñalada. Leía sobre despidos masivos, sobre la liquidación de activos, sobre el desmantelamiento de un legado construido con el esfuerzo de 3 generaciones. Veía en la historia de los Soler el reflejo distorsionado de su propia familia, la fragilidad de quienes construyen algo con sus manos frente a la fuerza impersonal y arrolladora del capital. El hombre que la desvelaba por las noches era también el arquitecto de esta destrucción. La frialdad con la que Damián orquestaba la caída de Industrias Soler erigió un nuevo muro entre ellos, un muro de resentimiento y desilusión por parte de Clara. Su comportamiento hacia él se volvió gélido, su eficiencia ahora teñida de una distancia cortante. Él lo notó de inmediato, el cambio en su actitud, la forma en que evitaba su mirada, el casi imperceptible temblor de repulsión en sus manos cuando le entregaba un documento, lo desconcertó y, para su propia sorpresa, lo hirió. Una tarde, mientras revisaban juntos la presentación para la junta de accionistas, le preguntó su opinión sobre una de las diapositivas. «Es muy eficaz, señor», respondió ella, su voz desprovista de toda emoción. «Transmite perfectamente la inevitabilidad del resultado». El subtexto era un témpano de hielo, una acusación silenciosa que él no pudo ignorar. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se pasó horas frente al ordenador, investigando sobre Industrias Soler. Encontró artículos antiguos, fotografías del fundador junto a sus máquinas, entrevistas con el actual director, nieto del fundador, un hombre de rostro amable que hablaba de sus empleados como si fueran su familia. Vio las imágenes de la última cena de Navidad de la empresa, gente corriente, sonriendo, ajena a la tormenta que se cernía sobre ellos. Cada rostro era una acusación. La atracción que sentía por Damián se convirtió en algo vergonzoso, una traición a sus principios más fundamentales. ¿Cómo podía desear a un hombre capaz de destruir vidas con la misma facilidad con que firmaba un cheque? El conflicto interno la desgarraba, una batalla campal entre el anhelo de su cuerpo y el juicio implacable de su conciencia. La tensión en la oficina se volvió casi insoportable. Se evitaban, pero el espacio parecía encogerse a su alrededor, forzándolos a una proximidad constante. Una mañana,
Coincidieron solos en el ascensor. El silencio en la cabina de acero y cristal era ensordecedor, amplificado por el suave zumbido del motor. Clara se mantuvo pegada a la pared, contando los pisos en la pantalla digital, sintiendo el calor que emanaba del cuerpo de él a pesar de la distancia. Podía oler su colonia, una mezcla de vetiver y cuero que se había vuelto peligrosamente familiar. Se atrevió a mirarlo de reojo y lo encontró observándola. Su expresión indescifrable, una mezcla de frustración y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la necesidad. El ascensor se detuvo en su planta, y ella salió casi corriendo, con el corazón martilleándole en los oídos, huyendo no de él, sino de la respuesta de su propio cuerpo. Damián, por su parte, se encontraba librando una batalla que no había previsto. La desaprobación silenciosa de Clara era más efectiva que cualquier argumento de su equipo legal o de la junta directiva. Por primera vez en años, sus decisiones no le parecían meras ecuaciones matemáticas. Veía el coste humano a través de los ojos de ella, y esa perspectiva lo enfurecía. Se suponía que era inmune a esas consideraciones, que la empatía era una debilidad que había erradicado de su sistema. Sin embargo, se encontraba a sí mismo repasando los detalles de la adquisición, buscando alternativas que no existían, tratando de justificar sus acciones ante un tribunal imaginario en el que ella era la única jueza. Se odiaba por ello, por permitir que una empleada anónima se hubiera infiltrado bajo su piel y estuviera poniendo en duda los cimientos mismos de su identidad. Él la confrontó esa misma noche. La esperó junto a su escritorio cuando ella se disponía a marcharse, bloqueándole el paso. «Tenemos que hablar, Fuentes», dijo, su voz baja y tensa. La llevó a su despacho, un santuario de poder con vistas a toda la ciudad. Las luces de Madrid parpadeaban a sus pies como un mar de diamantes rotos. «¿Cuál es su problema con la adquisición de Soler?», se preguntó sin rodeos. Clara, temblando pero decidida, lo miró a los ojos. «No es una adquisición, señor. Es una ejecución. Usted está destruyendo el trabajo de toda una vida de personas que no conoce, por cifras en un papel». Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra estaba cargada con el peso de su convicción. Era la primera vez que le hablaba con total honestidad, sin el filtro de la empleada sumisa. Su valentía lo desarmó. Esperaba lágrimas, súplicas o un silencio resentido, pero no esa calma acusadora. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a levantar la cabeza para mantener el contacto visual. «Este es el mundo en el que vivimos, Clara», dijo usando su nombre de pila por primera vez, un acto de intimidad tan repentino que fue como una bofetada. «Un mundo donde los débiles son devorados por los fuertes. Es la única ley que existe». Su aliento mentolado rozó su mejilla, y ella sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de una atracción abrumadora. Estaban tan cerca que podía ver las motas doradas en el gris de sus ojos, la tensión en su mandíbula, la soledad que emanaba de él como un frío polar. La línea entre el odio y el deseo se volvió peligrosamente borrosa. Clara no retrocedió. Sostuvo su mirada, sintiendo cómo la fuerza de su propia convicción la anclaba al suelo. «Quizás ese es su mundo, señor Valois. No tiene por qué ser el mío», replicó, su voz firme a pesar del temblor que recorría su cuerpo. Su desafío, su negativa a aceptar su cínica visión de la vida, pareció golpearlo con más fuerza que cualquier argumento empresarial. Él la miró como si la viera por primera vez. No como una empleada, no como un enigma, sino como una mujer con una fuerza que él no poseía. La fuerza de creer en algo más allá del poder y el dinero. Un respeto a regañadientes se abrió paso a través de su ira. Una admiración por la misma integridad que lo había estado atormentando durante semanas. Era una cualidad que quería poseer, tomar y al mismo tiempo proteger. El momento se rompió por el sonido de su teléfono de sobremesa. Damián se apartó, girándose para contestar, y el hechizo se disipó. Clara aprovechó la oportunidad para escapar, murmurando un buenas noches que él no pareció oír. Salió de su despacho con el corazón latiendo a un ritmo frenético, sintiéndose a la vez victoriosa y aterrada. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Lo había desafiado, se había expuesto, y en lugar de ser despedida, había visto algo en sus ojos que la asustó más que su ira.
una conexión, una comprensión mutua que trascendía sus diferencias, un reconocimiento de que, a pesar de estar en polos opuestos del universo, ambos estaban profundamente solos. La batalla ya no era solo por Industrias Soler, era por su propia alma. Los días siguientes fueron un infierno de tensión contenida. Damián no volvió a mencionarle el tema, pero su presencia era una constante interrogante. Sus miradas se habían vuelto más largas, más profundas, cargadas de las palabras no dichas en su despacho. Clara sentía que caminaba sobre un campo de minas emocional. Cada interacción, por trivial que fuera, estaba cargada de una electricidad subyacente. Se sentía dividida en dos. Por un lado, la mujer responsable, que sabía que debía alejarse de él, que debía odiarlo por lo que representaba. Por otro, la mujer que anhelaba la intensidad de su presencia, que se sentía más viva bajo su mirada de lo que se había sentido en toda su vida. El deseo, una vez un concepto abstracto y temido, se había convertido en una presencia física, un hambre que la consumía desde dentro. Finalmente, la noticia se hizo oficial. La Junta había aprobado la fase final de la OPA. La adquisición de Industrias Soler era un hecho. En la planta, hubo una discreta oleada de celebración entre los altos ejecutivos, el zumbido del éxito corporativo. Para Clara sonó como el toque de difuntos. Se sentó en su escritorio, mirando la pantalla sin verla, sintiendo un vacío helado en el estómago. Había perdido. Su pequeño acto de rebelión no había servido de nada. Damián había ganado, como siempre lo hacía. La sensación de derrota era abrumadora. No solo por la injusticia cometida contra una familia anónima, sino por su propia y estúpida vulnerabilidad. Se había permitido sentir algo por el verdugo, y ahora el precio era este dolor sordo, esta amarga decepción en sí misma. Esa tarde, al final de la jornada, mientras recogía sus cosas con la intención de huir de aquel edificio y de todo lo que representaba, recibió un correo electrónico. El remitente era Damián Valois. El asunto estaba en blanco. El cuerpo del mensaje contenía solo una dirección y una hora. Un ático en el barrio de Salamanca a las 10 de la noche. No era una pregunta, ni una petición. Era una orden, una citación. Clara se quedó mirando la pantalla, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Sabía lo que significaba. Era una prueba, una elección. Podía borrar el mensaje, irse a casa, encerrarse en su vida segura y vacía, y continuar siendo la sombra obediente. O podía ir, podía caminar hacia el corazón de la oscuridad, hacia el hombre que representaba todo lo que despreciaba, y todo lo que en secreto había comenzado a desear. El trayecto en taxi hacia el barrio de Salamanca fue un viaje a través de un túnel de luces borrosas y pensamientos febriles. Cada semáforo en rojo era una pausa insoportable que le daba a su conciencia una nueva oportunidad para gritarle que volviera atrás, que huyera de la locura que estaba a punto de cometer. Apoyó la frente contra el cristal frío de la ventanilla, viendo pasar los edificios señoriales como fantasmas de una vida que no era la suya. El papel de hija obediente, de empleada eficiente, de mujer prudente, se estaba desintegrando con cada metro que la acercaba a él. No era solo un acto de desafío, era un acto de autoafirmación, una transgresión deliberada contra la jaula que ella misma había ayudado a construir. Estaba yendo hacia el hombre que podía destruirla, no por debilidad, sino porque una parte de ella, una parte que había mantenido dormida durante años, prefería arder en su fuego a seguir congelada en la seguridad de su soledad. El edificio se alzaba como un monolito de cristal negro y acero, un centinela silencioso, en una de las calles más exclusivas de Madrid. El portero, enfundado en una librea impecable, le abrió la puerta sin hacer preguntas, como si la estuviera esperando, lo que solo aumentó su sensación de irrealidad. El vestíbulo era un templo de mármol y silencio, tan vasto e impersonal que sus modestos zapatos de tacón bajo parecían una profanación. El ascensor privado la recibió con un siseo suave, ascendiendo en un silencio absoluto que amplificaba el martilleo de su corazón. No había botones que pulsar, el destino estaba predeterminado. Mientras las luces de la ciudad descendían a sus pies, Clara sintió que dejaba atrás no solo el suelo,
sino toda la vida que había conocido. Cuando las puertas se abrieron, supo con una certeza aterradora que ya no había vuelta atrás. La mujer que había entrado en ese ascensor no sería la misma que saldría. Las puertas se abrieron directamente a un espacio que le cortó la respiración. El ático era un vasto océano de minimalismo y lujo, donde las paredes parecían hechas de la propia noche gracias a los ventanales que se extendían del suelo al techo. Y allí estaba él, de pie en el centro esperándola. No llevaba traje, sino una camisa oscura de lino arremangada hasta los codos y unos pantalones a medida, una imagen de poder informal que resultaba infinitamente más intimidante. La ciudad de Madrid se extendía a sus pies como una alfombra de diamantes, un reino conquistado que parecía pertenecerle por completo. No dijo nada, simplemente la miró, y en sus ojos grises ella no vio al CEO implacable, sino a un hombre solo en su torre de marfil. La tensión entre ellos era una cuerda a punto de romperse, cargada con el peso de todas las noches de silencio compartido y todas las palabras que nunca se habían atrevido a pronunciar. «Sabía que vendrías», dijo él, su voz un murmullo grave que vibró en el silencio del ático. Se movió con una lentitud deliberada hacia un bar de diseño y se sirvió un whisky. El tintineo del hielo en el vaso fue el único sonido. «¿Quieres algo?». Clara negó con la cabeza, incapaz de hablar. Su garganta estaba cerrada por un nudo de miedo y deseo. Él no insistió. Se apoyó en la barra, girando el vaso entre sus manos, su mirada fija en ella. «No vamos a hablar de Industria Soler, Clara, ni de ningún otro informe». El uso de su nombre, tan íntimo en aquel entorno, fue como una caricia y una advertencia al mismo tiempo. Había una vulnerabilidad en su postura, en la forma en que sus hombros parecían cargar con un peso invisible. Era la primera vez que lo veía despojado de su armadura corporativa, y la visión del hombre herido que había debajo era mucho más peligrosa que la del magnate. Ella dio un paso hacia él, y luego otro, cruzando el suelo de mármol frío que los separaba. Cada paso era una decisión consciente, un adiós a la chica asustada que siempre había sido. Se detuvo a apenas 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para ver el reflejo de las luces de la ciudad en sus ojos, lo suficientemente cerca para oler el aroma a whisky y a la fragancia amaderada que se había adherido a su memoria. «Lo sé», susurró, y su propia voz le sonó extraña, más firme de lo que se sentía. No había venido a trabajar. No había venido a suplicar. Había venido porque la atracción entre ellos se había convertido en una fuerza de la naturaleza, una gravedad ineludible que finalmente los había arrastrado a este punto de colisión. El miedo seguía ahí, un temblor profundo en sus entrañas, pero por primera vez en su vida, el deseo de vivir era más fuerte que el miedo a resultar herida. Damián dejó el vaso sobre la barra con un golpe seco y cerró la distancia que quedaba entre ellos. Su movimiento fue rápido, casi depredador, pero cuando levantó la mano hacia su rostro, su gesto fue de una lentitud y una reverencia que la dejaron sin aliento. Sus dedos, cálidos y ligeramente ásperos, rozaron su mejilla, trazando la línea de su mandíbula con una delicadeza que contradecía por completo al hombre que el mundo conocía. Fue un contacto exploratorio, una pregunta silenciosa que lo exponía tanto a él como a ella. Clara cerró los ojos, un acto de rendición total, y en lugar de apartarse, inclinó su rostro hacia la caricia, ofreciéndole la vulnerabilidad que había protegido con tanto celo durante toda su vida. En ese simple gesto, le entregó todas sus defensas, toda su historia de miedo y contención. Era su consentimiento, un sí mudo que resonó en el silencio con la fuerza de un grito. El beso fue un cataclismo. No hubo ternura ni vacilación. Fue la colisión desesperada de 2 soledades, un torrente de necesidad contenida que finalmente rompía sus diques. Sus labios se apoderaron de los de ella con una urgencia que era a la vez castigo y absolución. Clara se aferró a sus hombros, sintiendo cómo el mundo se disolvía a su alrededor, reducido a la sensación de la boca de él sobre la suya, al sabor a whisky y a una tristeza tan profunda que casi podía saborearla. Él la estrechó contra su cuerpo, un brazo rodeando su cintura con una fuerza posesiva, eliminando cualquier espacio, cualquier duda, cualquier posibilidad de escape. Para Clara,
Fue aterrador y liberador a partes iguales. Era la primera vez que se sentía completamente consumida por una sensación, un abandono total al caos que siempre había temido y que, en secreto, había anhelado con cada fibra de su ser reprimido. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban, con la respiración entrecortada. Se miraron a los ojos, y en la tormenta gris de su mirada, Clara vio la máscara de Damián hecha añicos. No había rastro del magnate frío y calculador. En su lugar, había un hombre desnudo, vulnerable, y un atisbo de pánico ante la intensidad de lo que acababa de suceder. Clara susurró su nombre como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Sin decir más, la tomó de la mano y la guió a través del vasto y silencioso apartamento. Sus dedos entrelazados eran un contrato sellado. La condujo a su dormitorio, una estancia dominada por una enorme cama y las mismas vistas panorámicas de la ciudad. Pero aquí, en la intimidad de la penumbra, las luces de Madrid no parecían un trofeo, sino 1.000.000 de testigos silenciosos del acto de transgresión que estaban a punto de cometer. La despojó de su ropa con una mezcla de urgencia y una ternura torpe que la conmovió profundamente. Cada capa de su atuendo sobrio que caía al suelo era un muro menos, una defensa menos. Su cuerpo, un territorio virgen y tembloroso, quedó expuesto bajo su mirada intensa. No había juicio en sus ojos, solo una especie de asombro oscuro. El acto en sí fue una continuación del beso, una exploración desesperada, un intento de borrar la soledad a través de la piel. Para Clara, la pérdida de su virginidad fue menos un evento físico que una demolición emocional. Fue el momento en que se permitió ser vista en su totalidad, con sus miedos y sus anhelos. En la oscuridad, aferrada a él, sintió cómo él se rompía un poco, cómo un sollozo ahogado se escapaba de su pecho mientras susurraba un nombre que no era el de ella, un eco de un fantasma del pasado. Después, en el silencio que siguió a la tormenta, se quedaron abrazados. La ciudad seguía parpadeando al otro lado del cristal, indiferente. Él la sostenía contra su pecho. Su agarre no era posesivo, sino casi protector, como si temiera que pudiera desvanecerse. Clara escuchaba el latido de su corazón, un ritmo constante y vulnerable contra su oído, el sonido más real que había escuchado en su vida. Por primera vez, no pensó en su madre, ni en las facturas, ni en el peso del mundo. Solo existía la calidez de su piel, el peso de su brazo sobre ella, y la certeza abrumadora de que había cruzado un umbral irrevocable. Se había entregado por completo, no a un príncipe ni a un salvador, sino a un hombre tan dañado como ella, y en ese acto de mutua destrucción había encontrado un extraño, peligroso y adictivo atisbo de libertad. El amanecer se filtró por los inmensos ventanales con la crueldad de una verdad ineludible. Clara se despertó sola en la inmensidad de la cama, envuelta en sábanas de un algodón tan fino que parecía seda líquida. El calor del cuerpo de Damián se había desvanecido, dejando un vacío helado a su lado que era más elocuente que cualquier palabra de despedida. El silencio en el ático ya no era íntimo, sino abrumador, el eco de una ausencia. Se incorporó lentamente, sintiendo el dolor sordo de su cuerpo y el peso de una nueva conciencia. La ciudad que anoche había sido un cómplice titilante de su rendición, ahora se extendía bajo ella como un juez impasible. El aroma a café recién hecho que llegaba desde la otra estancia no olía a hogar, sino a una transacción que estaba a punto de concluir, a un punto y final que no había sido escrito por ella. La magia se había disuelto con la primera luz, dejando solo la cruda y desoladora realidad. Lo encontró en la cocina, ya vestido con un traje impecable que funcionaba como una armadura. La camisa oscura y vulnerable de la noche anterior había desaparecido, y con ella el hombre que se había roto entre sus brazos. Su rostro era una máscara de control impenetrable, sus ojos grises, antes una tormenta de necesidad, ahora eran 2 esquirlas de hielo. «Hay un coche esperándote abajo», dijo sin mirarla su voz, que la noche anterior había sido un susurro ronco cargado de necesidad. Era ahora un instrumento de precisión corporativa, cada palabra calibrada para restablecer la distancia profesional. Colocó una taza de café sobre la encimera de mármol, un gesto tan impersonal como firmar un finiquito. No hubo un «¿cómo estás?»,
ni una caricia, ni siquiera una mirada que reconociera la demolición emocional que habían compartido. Clara comprendió en ese instante que para él la noche había sido un exorcismo, y ella, el altar sobre el que se había realizado el sacrificio. El viaje de vuelta en el coche de lujo, con un chofer silencioso al volante, fue una tortura de seda y cuero. Cada calle que recorrían la alejaba de la Torre de Marfil y la devolvía a su realidad, pero ya no era la misma. Se sentía como una extraña en su propia piel, su cuerpo un archivo de sensaciones que no sabía cómo procesar. La memoria del tacto de Damián, de su peso sobre ella, de su desesperación, era una marca incandescente bajo su ropa. Miraba por la ventanilla los rostros anónimos de la gente que iba a trabajar y sentía un abismo insalvable. Había probado un veneno adictivo, una libertad que sabía a cenizas. Al bajar del coche en la esquina de su calle, el contraste entre el lujo del vehículo y la modestia de su barrio fue una bofetada. Devolvió la mirada al coche mientras se alejaba, sintiendo que no solo la dejaba a ella, sino también a la mujer que había sido por unas pocas horas. Al entrar en su pequeño y ordenado piso, el olor familiar a suavizante y a la vida contenida que allí llevaba la golpeó con la fuerza de una acusación. Todo parecía encogido, pálido, una versión en miniatura de una existencia. La cama individual pulcramente hecha era un reproche a la cama desordenada que acababa de abandonar. Se miró en el espejo del pasillo y lo que vio la aterrorizó. Sus ojos estaban más oscuros, su boca parecía hinchada por los besos y había una sombra de conocimiento en su mirada que no estaba allí 24 horas antes. La chica tímida y controlada había sido suplantada por una mujer con un secreto. Una mujer cuya inocencia no solo estaba rota, sino pulverizada. La culpa, un monstruo que había mantenido a raya con disciplina, la asaltó con una ferocidad inesperada, susurrándole que había traicionado todo en lo que creía, sobre todo a sí misma, por un hombre que ya la había olvidado. La llamada de su madre a media mañana fue el golpe de gracia. Intentó que su voz sonara normal, que la cadencia de sus respuestas fuera la de siempre, pero el esfuerzo era hercúleo. «¿Estás bien, hija?» Te noto la voz rara, como cansada. Cada palabra de preocupación era una aguja clavándose en su conciencia. Mintió, diciendo que había trabajado hasta tarde, una verdad a medias que se sentía como la más grande de las falsedades. Mientras su madre le contaba los últimos detalles de su tratamiento y la subida del precio de un medicamento, Clara sintió por primera vez un resentimiento agudo y punzante. El peso de su responsabilidad, que siempre había llevado con abnegada aceptación, ahora se sentía como una cadena insoportable. Colgó el teléfono y se apoyó contra la pared sin aliento, comprendiendo que el abismo no solo se había abierto entre ella y Damián, sino también entre ella y la vida que estaba obligada a proteger. Mientras tanto, en la cima de su imperio, Damián Valois se servía su tercer whisky de la mañana. El orden de su ático, restaurado a la perfección por el servicio, no lograba acallar el caos que reinaba en su interior. El fantasma de Clara estaba en todas partes, en el aroma de su piel que aún impregnaba las sábanas, en el eco de su jadeo ahogado, en la imagen de su valiente y temblorosa entrega. Había buscado en ella un olvido momentáneo, una forma de silenciar a sus propios demonios, pero en su lugar había encontrado algo infinitamente más peligroso: una conexión. Se acercó a su escritorio y miró la fotografía descolorida de Ana, su prometida. Por primera vez en años, al mirarla, no sintió solo el dolor de la pérdida, sino una nueva y compleja forma de culpa. Había profanado su recuerdo con una inocencia que no merecía destruir, y la vulnerabilidad que Clara había despertado en él lo aterrorizaba más que cualquier caída de la bolsa. El regreso a la oficina fue como entrar en un campo de batalla silencioso. El aire entre su cubículo y la puerta del despacho de Damián estaba cargado de una electricidad tan densa que era casi visible. Se movían en órbitas separadas, evitando cuidadosamente cualquier posibilidad de encuentro. Si él salía, ella bajaba la mirada a su pantalla. Si ella tenía que entregarle un documento, lo dejaba sobre el escritorio de su secretaria personal. Para el resto del mundo, todo seguía igual, pero para ellos el espacio se había convertido en un mapa de territorios prohibidos. Clara trabajaba con una precisión mecánica,
una autómata impulsada por la necesidad de no pensar, de no sentir. Pero cada vez que oía sus pasos o el timbre de su voz al teléfono, su cuerpo la traicionaba con un escalofrío, un recuerdo involuntario de la noche en que ese hombre había sido su único universo. Sentada en la quietud de su puesto de trabajo, una vez que la oficina se vaciaba, Clara se permitía derrumbarse. El recuerdo del nombre que él había susurrado en la oscuridad, Ana, resonaba en su mente como una sentencia. No había sido ella, nunca había sido ella, había sido un sustituto, un cuerpo cálido para exorcizar un fantasma. La humillación era un ácido que le quemaba el estómago. Se sintió sucia, utilizada, una tonta que había confundido la desesperación de un hombre herido con un atisbo de afecto. Lloró en silencio, lágrimas de rabia y vergüenza que caían sobre su teclado. Pero bajo esa capa de dolor, algo nuevo y duro comenzaba a formarse. Había sobrevivido, había cruzado el fuego, y aunque estaba quemada, no se había desintegrado. Una fuerza desconocida, nacida de la transgresión y la desilusión, comenzaba a despertar en sus entrañas, una resolución fría de no volver a ser la víctima de nadie. La confirmación de su destierro llegó a través de un correo electrónico impersonal de Recursos Humanos. Se le informaba de una reestructuración departamental y su traslado a la planta 32, al departamento de archivo y documentación. Ya no sería la secretaria ejecutiva que orbitaba en el centro del poder. Sería relegada a los sótanos del imperio, a un trabajo monótono y sin rostro. Era una ejecución profesional, limpia, eficiente y absolutamente cruel. Damián ni siquiera se había dignado a decírselo en persona. La estaba borrando de su vista, de su vida como se archiva un expediente cerrado. El golpe fue brutal, un rechazo tan absoluto que le robó el aire. Por un momento, el pánico la paralizó. Había perdido su posición, su influencia, y con ello la seguridad económica de su madre. Lo había arriesgado todo por una noche y el precio era el exilio. Clara se quedó mirando el correo, las palabras desenfocándose a través de sus lágrimas. El miedo era una garra helada en su pecho, susurrándole que había destruido su vida por completo, que su único acto de libertad había sido un suicidio. Pero entonces levantó la vista hacia la ventana. Vio la maraña de calles, los miles de coches, las luces que comenzaban a encenderse en la ciudad. Por primera vez, no vio una jaula, sino un laberinto de posibilidades. El dolor no había desaparecido, pero se estaba transformando en algo más. La humillación se convirtió en rabia, y la rabia en una extraña y peligrosa claridad. Él le había quitado su puesto, su seguridad, su inocencia, pero al hacerlo, también la había liberado de sus cadenas. La habían expulsado del único mundo que conocía, y aunque estaba aterrorizada, también se sentía por primera vez dueña de su propio y devastado destino. La vieja Clara había muerto en ese ático, y ahora de sus cenizas debía nacer una mujer nueva. 6 meses después, el zumbido de Madrid ya no era una nana monótona, sino la banda sonora de una vida recuperada. Clara había dejado Valois Corp el mismo día de su traslado, un acto de rebelión silencioso que la había dejado a la deriva, pero por primera vez al timón de su propia embarcación. Ahora trabajaba en una pequeña librería de viejo en el barrio de las Letras, un santuario de papel y tinta, donde el tiempo se medía en páginas y no en informes trimestrales. El dinero era escaso, la incertidumbre una compañera constante, pero el aire que respiraba era suyo. Había renegociado la deuda con su madre, estableciendo límites que eran tanto financieros como emocionales. La herida que Damián le había infligido seguía allí, una cicatriz fina y plateada en el tejido de su alma, pero ya no dolía al tacto. Era un recordatorio, no de lo que había perdido, sino de la fuerza que no sabía que poseía. Mientras tanto, en la cima de la Torre Valois, Damián se ahogaba en la opulencia de su victoria. Su imperio era más grande, más poderoso, pero las paredes de cristal de su despacho se habían convertido en los barrotes de una celda de lujo. La ausencia de Clara era un fantasma que se sentaba en la silla vacía frente a su escritorio, un silencio que gritaba más que cualquier subordinado. Cada éxito empresarial le sabía a ceniza. Cada nueva adquisición era un ladrillo más en el muro de su soledad. Buscaba su rostro en la multitud, su eficiencia en cada nueva secretaria,
su coraje en cada socio, pero solo encontraba pálidas imitaciones. La fotografía de Ana seguía en su escritorio, pero ahora cuando la miraba, no solo veía el pasado perdido, sino también el futuro que él mismo había aniquilado por miedo. Se había convertido en el rey de un reino desierto, atormentado por el recuerdo de la única persona que había visto al hombre detrás del monstruo. Una tarde de otoño, huyendo del silencio ensordecedor de su oficina, Damián caminaba sin rumbo por las calles de Madrid. La llovizna fina empapaba su abrigo caro, pero él apenas lo notaba, perdido en un laberinto de pensamientos circulares. El azar, o quizás una fuerza más deliberada, guió sus pasos hasta una calle estrecha y empedrada, lejos de los bulevares financieros que solía frecuentar. Y entonces, a través del escaparate empañado de una librería con un letrero de madera tallada, la vio. Estaba de espaldas, colocando un libro en una estantería alta, su figura esbelta enmarcada por volúmenes antiguos. La luz cálida del interior la envolvía, dándole un aire casi pictórico. Por un instante, el corazón de Damián se detuvo. El impulso de seguir caminando, de huir como había hecho aquella mañana, luchó una batalla feroz contra una necesidad abrumadora de detenerse, de volver a respirar el mismo aire que ella, aunque solo fuera por un instante. El tintineo de la campanilla sobre la puerta anunció su entrada, un sonido anacrónico que pareció rasgar el velo del tiempo. Clara se giró, y sus miradas se encontraron a través del pasillo abarrotado de libros. El mundo se detuvo. El olor a papel viejo y a cuero se mezcló con la tensión eléctrica que siempre había existido entre ellos. Él la vio, y no era la empleada asustada ni la amante rota. Había una calma en su postura, una serenidad en sus ojos que lo desarmó por completo. Ya no era un reflejo de su propio dolor. Era una mujer entera, forjada en el fuego que él mismo había encendido. Ella, a su vez, vio al hombre despojado de su poder, la soledad grabada en las líneas de su rostro, la vulnerabilidad que se había esforzado tanto en ocultar ahora expuesta bajo la luz tenue de su nuevo mundo. No hubo palabras, solo un reconocimiento mudo de todo lo que había pasado y todo lo que nunca podría ser. Él dio un paso hacia ella, el gesto torpe, incierto. Abrió la boca para hablar, pero las disculpas, las explicaciones, las justificaciones murieron en su garganta, convertidas en un nudo de arrepentimiento. Clara, fue todo lo que pudo pronunciar, su nombre un susurro roto que contenía el peso de 6 meses de remordimiento. Ella no se movió. Lo observó con una compasión tranquila, que era más devastadora que cualquier acusación. Luego esbozó una sonrisa mínima, triste pero genuina. «Estoy bien, Damián», dijo usando su nombre de pila sin el formalismo del pasado, un acto de igualdad que redefinió su historia. No había rencor en su voz, solo la paz de quien ha encontrado su lugar. Él pareció encogerse ante su entereza, comprendiendo que cualquier cosa que pudiera ofrecerle, dinero, poder, un puesto, era insignificante comparado con lo que ella había encontrado por sí misma, la libertad. Sin decir más, Damián se dio la vuelta y salió de la librería, el tintineo de la campanilla, marcando su retirada definitiva. Clara lo vio desaparecer entre la gente, una figura solitaria absorbida por la ciudad que una vez había sido su jaula. No sintió el dolor de la pérdida, sino una melancólica serenidad, la certeza de que algunas historias no están hechas para tener un final feliz, sino para transformarnos. Se giró hacia sus libros, hacia el futuro que estaba escribiendo con sus propias manos, página a página. Su inocencia se había roto, sí, pero en sus fragmentos había construido un mosaico de fuerza y autoconocimiento. Había aprendido que el verdadero poder no era dominar el mundo, sino ser dueña del suyo. ¿Crees que el destino volverá a unirlos o que este fue su verdadero adiós? Si esta historia te ha conmovido, suscríbete, dale a like, compártela y cuéntanos en los comentarios qué final escribirías tú para Clara. Tu opinión nos ayuda a crear más relatos como este.